Bueno, hace 8 días Miguel habló de un tema muy interesante, ¿no? Que nos compete a nosotros y nos compete más que todo como sociedad, ¿no? Y como cuestión interna en la iglesia. Sin embargo, si usted no ha visto esa predicación, si usted faltó hace 8 días, hágase un favor y véala. Realmente es muy valiosa esa predicación. Sin embargo, vamos a tratar de esos temas, ¿sí? Vamos a seguir tratando de estos temas porque no es cuestión de que usted retenga esta información, sino que usted tiene que abrir bien sus ojos. Porque usted donde quiera que salga, donde quiera que esté, en las universidades, en los trabajos, siempre hay una idiosincrasia detrás, siempre hay una manera de pensar. Y si usted no es consciente de la idiosincrasia que se está moviendo, de la manera de pensar del mundo, puede ser que el mundo esté engañándolo a usted. La palabra de Dios dice que en los últimos tiempos habrá problemas, tanto así que incluso los escogidos pudieran ser engañados. Entonces, ¿qué significa eso? No significa que exista la posibilidad, significa que el engaño va a ser tan tremendo, tan brutal, que incluso el Señor tuvo que decirlo. Si ustedes leen Mateo 24, pues ¿quieres ponerme Mateo 24 el versículo 3, por favor? Que pues ustedes estudian la palabra, tienen que mirar el contexto, y el contexto es lo siguiente, ¿no? Están los discípulos, ahí pueden encontrarlo. Los discípulos están viendo el templo, el que construyó Herodes, sobre el templo que construyó Zorobabel, sobre el templo que construyó por allá Salomón. Entonces le dicen a Jesús como: mira este edificio, como wow, súper asombroso, lo mejor de lo mejor, wow. Entonces Jesús pues no se sorprende, ¿no? Usted sabe, yo solo he visto 2 cosas en las cuales el Señor Jesús se sorprende. 2 cosas en la Biblia. No se sorprende por la habilidad de los hombres para construir un edificio. ¿Qué edificio tan asombroso? ¿Por qué? Porque Él mismo creó la tierra, entonces no le sorprende. O sea, cualquier edificio que usted pueda ver en este momento, para Él es como: ay, pobrecito. Sí, querido, es como un dibujo hecho de crayones para el Señor. Ay, tan bonito que, no, pero pues es un dibujito de crayones. Pero los discípulos dicen: no, mira este templo, wow, qué asombroso. Y Jesús: si ven ese templo, les voy a decir algo, y es que no va a quedar piedra sobre piedra de ese templo, ¿no? Entonces los discípulos se sorprenden, y acá es donde estamos encontrando pues este versículo. Entonces, ¿qué dice? Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, le dijeron como: oye, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Dice, hay 3 cosas que hay que notar acá. ¿Cuándo acontecerán estas cosas? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces el siguiente versículo es lo cordial, lo importante. Miren lo que dice. Y de entradita, o sea, como señal de entradita, pues se podría decir que es una señal. Señal de entradita es lo siguiente, dice así: respondiendo a Jesús y dijo: mirad que nadie les meta gato por liebre. Mirad que nadie los engañe. Y entonces empieza a hablar de ciertas cosas que van a pasar al final de los tiempos, ¿no? Pero entra con esto, ojo con esto: miren que nadie los engañe. Entonces vamos a hablar acerca de un tema interesante, que si bien todo mundo está inmiscuido en ese tema, no todo mundo sabe que está inmiscuido en ese tema. Vamos a hablar acerca de algo que se llama cosmovisiones, la cosmovisión. No sé si usted sabe qué es cosmovisión. Hay palabras que son como difíciles de definir, ¿no? Por ejemplo, verdad. ¿Alguien puede definir lo que es verdad? O sea, ¿qué es verdad? Todo el mundo como que está como tan familiarizado con lo que significa verdad o con las características de la verdad, pero no sabe de cierta manera cómo definir la verdad. Lo mismo pasa con el amor, ¿sí? Ustedes ven en la palabra de Dios, dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor, pero no habla de una definición, habla de características del amor. Básicamente la definición como tal del amor vendría siendo Dios. Defíname Dios. Entonces como y hay términos que también son más sencillos, como cosmovisión. ¿Ustedes saben qué significa cosmovisión? ¿Alguien sabe acá qué es cosmovisión? Cosmovisión, no es un canal cristiano. Cosmovisión. ¿Alguien podría definir lo que significa cultura? No sé, me ven como...
como Daniel, dígalo, o como estoy perdido, no sé. Son palabras que, bueno, tal vez nosotros no podríamos o no sabremos definir, pero pues tienen una definición como muy concreta, ¿no? Cosmovisión es básicamente el lente con el que ves el mundo. El lente con el que ves el mundo, ¿sí? Eso es cosmovisión. Todo mundo tiene una cosmovisión. Absolutamente todas las personas tienen una cosmovisión, una manera de pensar, ¿sí? Una manera de interpretar la realidad. Todos, no todos conocen el término, pero todos tienen una cosmovisión. Miren lo que dice acerca de la cosmovisión. Dice, cosmovisión es el patrón, son los lentes a través de los cuales enmarcamos la realidad. Todos tienen una cosmovisión, muchos ignoran y no saben cómo influye en sus vidas, pero todos tienen una cosmovisión. Es el conjunto de respuestas de una persona frente a las preguntas más importantes de la vida. Todos tienen una manera de afrontar la vida, ¿cierto? Seas aquí o seas en China, o se hace, no sé, en África, por ejemplo, todo el mundo tiene una manera de proceder frente a ciertas circunstancias de la vida. No sé si tú te preguntas, o alguna vez te has preguntado, ¿por qué yo soy como soy? ¿Por qué yo soy como soy? ¿Por qué o yo respondo de la manera en la que respondo? ¿O porque yo actúo de la manera en la que actúo? ¿Porque yo pienso como pienso? Y verán, la manera en la que piensas y tu cosmovisión fue amoldada, ¿no? Fue como plastilina, fue moldeada dentro de tu sociedad. A eso se le llama cultura. Eso es cultura, una manera de pensar de manera local, ¿sí? Ya sea en un tiempo específico, ya sea en una sociedad específica, eso es cultura. Y todo lo que tú piensas, ¿sí? Tradiciones y modo de pensar viene de tu cultura. Miren lo que dice como cultura. Dice, la definición simple de cultura según el diccionario Webster incluye las creencias, las costumbres, el arte, etcétera, de una sociedad en un lugar o tiempo determinado, ¿no? Esta sociedad tiene sus propias creencias, su forma de vida, sus pensamientos, su comportamiento, etc. La manera de pensar, ¿sí? Entonces, muchas personas con cosmovisiones se unen para formar una sociedad y la manera en actuar de esa sociedad forma una cultura a la cual tú naces y tú creces pensando como esa cultura, por lo cual tú vas formando tu cosmovisión. ¿Hasta ahí todos me siguen? Quiero ser lo más concreto posible. ¿Por qué? Este tema es muy importante, ¿sí? Y tal vez tú salgas de acá criticándolo todo. Criticando porque piensas como piensas, criticando la sociedad tal vez. Y eso en cierta medida no es malo. Entonces, ¿qué cosmovisión tienes tú? ¿De dónde nace tu cosmovisión? ¿Por qué piensas como piensas? Escuchen, para definir la cosmovisión, o bueno, no para definirla, sino para enmarcarla dentro de un sistema, la cosmovisión básicamente se podría definir, y no quiero que usted se trabe con ciertas palabras que voy a usar, simplemente las voy a usar y las voy a definir, pero simplemente es como para enmarcar la cosmovisión que tú tienes, ¿no? La cosmovisión generalmente va muy ligada a las creencias y más que todo las creencias en un Dios, ¿sí? Yo les pregunto a ustedes, pónganle cuidado, cuando ustedes estaban en el colegio, todo el mundo estuvo en el colegio alguna vez, ¿cierto? ¿Sí? Respóndanme algo, por favor. Muy bien, gracias. Todos estuvieron en el colegio, ¿cierto? ¿Cuál era la materia más importante en el colegio? ¿Cuál? Generalmente nosotros enmarcamos como las clases importantes y las materias de relleno, ¿sí o qué? Una materia de relleno. Manualidades. No sé, ¿has escuchado ética y valores? ¿Quién recibió ética y valores? Son clases a las que generalmente tú capabas, ¿sí o qué? O religión. ¿Quién no capó religión? Pues a mí no me dejaban capar religión porque, pues, no me daban religión en primera. Hay colegios, digamos, el colegio del que yo salí, prescindieron de ciertas clases. Una de ellas fue ética y valores, religión, y otra fue música o artes, ¿no?
que para esta sociedad tal vez no es importante, pero es la materia más importante en otros países. Por ejemplo, en China, ustedes sabían, no sé si ustedes sabían, pero en China la música es súper importante, es más importante que incluso las matemáticas. Entonces están esas materias de relleno y las materias importantes. Matemáticas, porque todo el mundo va a usar matemáticas. El pastor es diseñador gráfico, ¿cierto? Diseño gráfico usa matemáticas. ¿Sí? Incluso en cualquier cosa hay matemáticas, ¿cierto? Español para que sepa hablar bien y no haga las barrabasadas que yo hago acá en predicación. Entonces es importante que tú veas español. Para mí español era una clase de relleno, ¿sabían? Pues que me enseñen aquí a leer y a escribir, pues hasta 11. Vi que no es tan superflua como yo imaginaba. ¿Qué otra clase importante? Inglés, porque ¿saben qué? El inglés abre muchas puertas, ¿cierto? ¿A cuántos les ha abierto las puertas de inglés? ¿Sí? ¿Su merced sabe inglés, cierto? Yo quisiera aprender inglés, en serio, yo hago todo el esfuerzo para aprender inglés, porque sé en verdad que el inglés abre muchas puertas, ¿sí? Una persona que sabe inglés gana más, entonces por eso es una clase más importante, ¿sí o qué? ¿Qué otra clase importante? Sociales. Que somos sociales podría estar enmarcado entre clase de relleno y clase importante, no sé, yo le coloco como ¿cierto? Pero bueno, volvamos a las clases de relleno. Hay una clase de relleno que se llamaba filosofía, ¿no? O religión en algunos casos. Bueno, algunos colegios dividían, ¿no? Religión. Déjeme demostrarle que esa materia era la más importante que había en los colegios. Filosofía y religión. ¿Por qué? Porque dependiendo de las preguntas que tú hagas al profesor en religión, se podría diseñar el marco de tu vida. ¿Sí? Para los que me están viendo, religión es la clase más importante. ¿Por qué? Porque religión tiende a responder las preguntas más importantes de la vida, en este caso de la muerte también. Yo recuerdo a alguien que decía, no sé si fue G.K. Chesterton, Miguel lo citó, que decía, para las personas del mundo, empezaba así con la premisa de que usted nunca va a encontrar a Jesús riendo en la Biblia, ¿sí? Usted lo va a ver de mal humor, usted lo va a ver triste, llorando, pero como que nunca lo va a encontrar de mal humor. ¿Por qué? ¿Sí? Sí, pero pues así que el gozo como que, y él estaba feliz y él estaba contento, él estaba gozoso, ¿no? Pero era como más bien como una actitud continua de Dios, por lo cual los pasajes como tal no se centran en esas partes. ¿Por qué causa? Resulta que para el hombre del mundo, el hombre natural, la felicidad es esporádica, ¿sí? Y el sufrimiento siempre es lo eterno. Más o menos dice así. ¿Qué significa eso? Que siempre se está mal y los momentos felices son momentos súper específicos, ¿sí? La tristeza es principal y el gozo, la felicidad es periférico. Pero resulta que para el cristiano no es así. El cristiano vive en gozo y el dolor es periférico. ¿Qué significa eso? Que nosotros como vivimos en felicidad, en gozo, el dolor o las circunstancias pesadas de la vida se convierten en algo que son esporádicos. ¿Sí me hago entender? Esta manera de pensar, ¿a qué viene el caso? Resulta que el cristiano vive en gozo y el dolor es periférico porque para el cristiano las preguntas más importantes ya fueron solucionadas. Tú puedes pasar por dificultad en este momento, pero tú sabes que tú mueres y tú te vas para el cielo, punto. Yo no sé, perdón. Punto. Tú puedes pasar por una dificultad, pero tú sabes que tú has creído en el Señor y pronto lo verás a Él y ya. Yo recuerdo una vez, creo que, no sé a quién vi triste, no sé qué, alguien vi triste, créanme que esto sale del Espíritu Santo porque, y resulta que yo lo vi triste y oye, ¿qué te pasa? No, que esto, que aquello, que aquello. Entonces aproveche y llore todo lo que quiere. ¿Por qué me dice eso? Sí, porque en el cielo no va a tener tiempo para llorar. En el cielo no hay lágrimas.
Se puso feliz. Yo no sé, aproveche y llore, aproveche y sufra, aproveche y trabaje fuertemente, aproveche y gástese las manos. ¿Sabe qué? ¿Por qué? Porque en el cielo, o sea, no significa que no haya trabajo en el cielo, porque en el cielo usted va a trabajar, pero no para subsistir, sino que va a trabajar por placer. Aproveche y entristezcase acá, porque allá en el cielo no va a tener posibilidad de entristecerse, no va a haber tristeza, no va a haber dolor. Hasta por el dolor hay que dar gracias. ¿Sabe por qué? Porque en un futuro ese dolor no existirá más. Entonces, pues no lo había visto de esa forma. Para el cristiano las preguntas más importantes ya están solucionadas y el dolor es periférico. Esa manera de pensar está dentro de la cosmovisión. Entonces la cosmovisión obedece a ciertas ramas de pensamiento, ¿no? Bueno, no lo voy a llamar ramas de pensamiento, sino como áreas de estudio. La primera es el área teológica. ¿Cuál es el área teológica? ¿Dios existe? Preguntas como esa: ¿Dios existe? ¿Dios se está revelando? Y bueno, ¿y cuáles son las preguntas más importantes de una cosmovisión? Yo vine acá a defender la cosmovisión cristiana. ¿Por qué? Porque es la única que aporta coherencia a la manera de pensar. La primera: ¿existe Dios? Y si existe Dios, ¿se ha manifestado? Ese es el área teológica de toda cosmovisión. Toda cosmovisión tiene un área teológica, hasta los ateos. La cosmovisión atea, pues atea viene de teos, ¿cierto? Que es sin Dios. Entonces, ¿existe Dios? No, y por ende se desprende todo el comportamiento de ellos. ¿Es claro? Si Dios no existe, se va a desprender muchas cosas de tu comportamiento. Es curioso, ¿no? Porque hay dos tipos de ateos: los que saben que son ateos y dicen, no, yo soy ateo, y los cristianos que actúan como ateos. Entonces eso es como chistoso, ¿no? Es como contra, no sé, es anticoherente, no sé cómo ponerlo en palabras. Un cristiano que actúa como ateo es un tibio, pero un ateo que actúa como ateo, pues bueno, es consecuente con su pensamiento. ¿Sí? La palabra de Dios dice por allá en Romanos, en capítulo 12, ¿se acuerdan? Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ¿cierto? Para que podáis comprender la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos capítulo 12, versículo 1. Yo quiero que ustedes lo tengan presente. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, ¿cierto?, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vuestro culto racional. Ojo con eso, la palabra culto racional. ¿Qué significa eso? Que si tú confesaste a Dios como Señor y Salvador, ¿sí?, y tú conoces a Dios, lo más razonable es que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es lo más sensato que puedes hacer, ¿sí? Por eso es que una persona que se dice ser cristiana y actúa como el mundo no es sensato. ¿Sí me va a entender? No es sensato, no está usando la razón. Algo mal está ahí, ¿no? Es como, hay una palabra para eso, que no me acuerdo en este momento. Pero escuchen, un cristiano que hay algo mal ahí. Entonces, por lo menos un ateo dice: es ateo, listo, y desde ahí empieza su cosmovisión, desde que Dios no existe. Por eso religión es la clase más importante del colegio. Entonces está el área teológica, ¿no? Y también está el área metafísica. El área metafísica es el área que busca responder las preguntas que no pueden ser probadas por un laboratorio. Esas preguntas trascendentes, ¿sí? Esas preguntas como: ¿qué hay después de la muerte? ¿Cómo interpreto la realidad? Esa es la parte metafísica. Entonces desde ahí, ¿sí ven? Desde Dios existe, ahí se empieza a armar todo. Luego sigue el área epistemológica. No se asuste por las palabras. ¿Qué significa eso? El área que busca saber cómo conocer. ¿Cómo conozco que algo es verdadero? ¿Cómo sabes que el cristianismo es real? Ay, es que me lo sembraron mis papás y mis mamás. ¿No lo has comprobado? ¿Por qué piensas como piensas? ¿Por qué vienes acá a sentarte todos los sábados o los domingos en esa silla, a calentar silla? No, ¿cierto? Seguramente tú tienes una convicción, seguramente tú has encontrado la verdad. ¿Cómo la encontraste? Eso es epistemología. ¿Cómo busco la verdad? ¿Cómo busco el conocimiento?
lo referente al conocimiento, el área epistemológica. ¿Listo? Está la ética. La ética está relacionada con la moralidad, ¿cierto? ¿Cómo debo comportarme? ¿Cómo debo comportarme? ¿Sí ven que de acá se desprende todo? Desde Dios se desprende todo. ¿Cómo debo comportarme? Si Dios es real, si Dios es verdadero, ¿cómo debo comportarme? O si Dios no existe, ¿será que todo lo que nosotros hacemos está predeterminado por nuestros genes o por nuestra química? Ustedes sabían que el enamoramiento es química, ¿cierto? Algo que se daña en el cerebro. O se daña o se arregla, ¿sí? Porque el Señor dijo que no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, y para eso tuvo que arreglarse algo en nuestro cerebro para que nosotros nos pudiéramos enamorar. Todo es química, ¿no? Y pues mi trabajo acá no es confundirlo, ¿no? Pero ¿su creencia es algo químico de su cabeza? Hay personas que piensan que sí. ¿Será que sí? ¿Será que mi cerebro está distribuido de cierta forma para que yo pueda creer en Dios? Eso pensaría un naturalista, de la cosmovisión naturalista. ¿Sí ven? Todo es determinado. Y acá sigue la otra área, ¿no? Entonces estamos con la área teológica, metafísica, ¿cierto? Epistemológica, la ética, y esta área que es interesante, la área antropológica. ¿Qué significa ser humano? ¿Por qué el hombre tiene valía en sí mismo? O si somos producto de un chango que evolucionó, pues ¿realmente tiene sentido proteger tanto la vida? ¿Tiene sentido? Entonces, ¿sí ven? Todo esto se fundamenta dentro de tu cosmovisión. O bueno, estos son los fundamentos de tu cosmovisión. Dependiendo de cómo tengas distribuida tu cosmovisión, así vas a pensar a ti, así y así vas a dar respuesta a las preguntas más importantes de la vida. ¿Qué preguntas vas a responder? Va a responder tu cosmovisión. Simplemente 4 preguntas de orden del origen, del destino, de la moralidad y del significado. ¿Qué son estas 4 cosas? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Y cómo debo comportarme? ¿Sí es claro? Esto es lo que responde toda cosmovisión, ¿sí? Toda cosmovisión responde a estas 4 preguntas. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Y cómo debo comportarme? Sencillo, llanamente. Si ustedes van a estudiar, no sé, con un ateo, pregúntenle acerca de quién soy, de dónde vengo, hacia dónde voy y cómo debo comportarme. Estudiemos una cosmovisión atea. ¿Quién soy? Soy polvo de estrellas, productos de evolución, bueno, ¿de dónde vengo? Vengo del chango, del chango que salió un pescadito, que le salieron piernas, le salieron bracitos y salió, pum. De ahí vengo. ¿Y para dónde voy? A la nada infinita, porque todo esto se va a acabar. Todo está encapsulado en la entropía, ¿no? En el decaimiento, entonces todo esto se va a acabar y no hay trascendencia. Entonces, ¿cómo debo comportarme? ¿Cómo debería comportarme yo? Pues como se le dé la gana. Al fin y al cabo, ¿tiene sentido algo? Si igual todo se va a acabar. Y si nosotros somos consecuentes con ese orden de pensamiento, ustedes verán muchos ejemplos de la cosmovisión atea. China es un ejemplo de eso con Mao Zedong, ¿se acuerdan? El man mató más personas que el holocausto nazi, ¿ustedes sabían? Eso no sale eso no es tan conocido como los nazis. Los nazis también son de pensamiento atea, ¿sí? Basados en los escritos de Nietzsche. De Nietzsche, no del grupo Nietzsche, sino de Friedrich Nietzsche, ¿no? el filósofo alemán. La abolición de Dios, ¿no? Ustedes leen libros como Así habló Zaratustra de Nietzsche y entonces encontrarán como una sonata, como una canción, porque el man era muy melodramático, ¿no? El loco se llama esa historia, ¿no? Y es interesante que ustedes estudien eso, porque pues ¿saben qué? No pierdan el tiempo, yo se los voy a contar.
hablaba de un loco que estaba con una lámpara diciendo, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Entonces iba por todos los pueblos, por todas las ciudades, por todos los lugares donde había gente, ¿no? ¿Dónde está Dios? ¿Qué, dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Entonces por allá se le empezaron a burlar, que yo no sé, ay, se le perdió, ay, ¿será que se escondió de usted? Los ateos del lugar. Entonces el loco los mira con una mirada así penetrante y les dice, ¿saben qué? Ya sé dónde está Dios. Dios está muerto y ustedes lo mataron. Y él empieza a hablar acerca, y es como le doliera, no es como, ay, Dios está muerto, sino que ustedes mataron a Dios. Ahora, ¿quién borró el horizonte? Decía, ¿quién borró el horizonte? ¿Quién dirá lo que es arriba y lo que es abajo? ¿Cuál será ahora nuestro nuevo punto de referencia? ¿El hombre va a ser su propio Dios? Porque, a ver, ¿quién va a limpiar el chorrero de sangre de haber matado a Dios? ¿Quién lo va a limpiar? Y hay una parte que dice en serio, la que les dije ahorita. Ahora, ¿qué significa arriba? ¿Qué es arriba y qué es abajo? Ya no hay puntos de referencia. Y saben, porque mataron al único y al verdadero punto de referencia, este siglo va a ser el siglo más sangriento. Y eso lo dijo, ¿saben ustedes cuando murió Friedrich Nietzsche? Este siglo va a ser el siglo más sangriento, lo dijo como un profeta. Él murió en 1900 y en este siglo se destaparon 2 guerras mundiales. Entonces no me digan que la cosmovisión no es importante. Si bien por una cosmovisión mal enfocada se desataron 2 guerras, porque ustedes mataron a Dios. Ahora el punto de referencia son ustedes. Ahora los que ustedes dicen, ahora lo que ustedes dictan como bueno y lo que es malo es ley, porque ustedes ahora están jugando a Dios. Ahí empieza el punto de referencia, el área teológica. Y eso es estudiando simplemente la cosmovisión atea, ¿no? Hay muchas cosmovisiones, ¿no? Ahorita estamos ¿en qué? Yo lo llamo, me cansé de hablar. Yo lo llamo como época de la espiritualidad mercantil, de mercancía. ¿Qué significa eso? Ustedes van al de uno, ¿cierto? Y entonces van al de uno y dicen, no, quiero comprar esto. Acá está muy caro, ¿saben qué? Me voy al Justo y Bueno. No, en el Justo y Bueno también está como muy caro, entonces me voy a Lara. No, me vuelvo al Justo y Bueno, está como más barato. No, pero es que, no, ¿saben qué? De mercadeo, ¿cierto? Entonces ustedes tienen la posibilidad de escoger, y entonces escogen esto, y escogen esto, y escogen esto, ¿cierto? La espiritualidad de mercadeo, ¿qué significa? Significa que si te gusta esto, puedes escogerlo, pero si te gusta esto, también puedes escogerlo, ¿sí? Eso es lo que se llama posmodernismo, ¿no? Los amados posmodernos, ¿no? Que deconstruyen y cogen de lo que ellos sienten, ¿no? Entonces, el siglo pasado se vio envuelto en pensamientos de tipo racional, ¿no? Vamos a ser más racionales, vamos a hacer y por eso se desataron 2 guerras. Este siglo es diferente, este siglo ya no es racional, el hombre abolió la racionalidad. Ahora, ¿qué es lo que manda? El sentimentalismo. Es que tú eres lo que tú quieras ser, Barbie. Tú eres lo que tú tienes en el corazón, o sea, no te define tus órganos genitales. Y si usted quiere ser un caballo, puede hacerlo. Y si usted quiere ser un perro, ¿usted no han visto las noticias ahorita? Ahorita fue hace harto, ¿no? Un man que se autodefine como perro, entonces es un dálmata y lo tienen y lo sacan de correíta y ¡ay, fifi, haga popó! Entonces uno dice como, claro, es lo que tú sientas. Yo hice el ejercicio, ¿no? Yo me autopercibo como Bill Gates. ¿Dónde está mi plata? No funciona. Ay, pero si yo me autopercibo. No funciona, así no funciona. ¿Sí ven? El hombre abolió la racionalidad. Entonces, ¿por qué les estaba diciendo eso? Sí, bueno. Entonces, como les dije, cada cosmovisión responde a estas 4 preguntas. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde soy? ¿A dónde voy? ¿Y cómo debería comportarme? Cada una tiene su respuesta en la cosmovisión cristiana. Ojo, y la cosmovisión cristiana es la que mejor responde y aporta coherencia a este tipo de cosas.
¿Quién define lo que está bien y lo que está mal? ¿Alguna vez he hecho esa pregunta? Esta pregunta es muy vista, ¿no? En conversaciones de tipo filosóficas cristianas. ¿Qué es lo que define lo que está bien y lo que está mal? ¿Acaso eres tú mismo quien define lo que está bien o lo que está mal? No, es que a mí me parece que esto es bien. No, pero a mí no me parece que está bien. Entonces, fuera de Dios, pregunta capciosa, ¿fuera de Dios se puede ser bueno? ¿Podría ser bueno sin creer en Dios? Claro que sí. Bajo los estándares de este mundo, sí. ¿Pero tiene sentido ser bueno sin Dios? No, porque el único que da coherencia a la bondad es Dios. ¿Sí? Lo demás es subjetivo. La verdad de Dios es objetiva, depende del objeto a estudio. Por ejemplo, la bondad. La bondad es objetiva porque depende de ella misma. ¿Sí? Pero cuando sacamos a Dios de la ecuación, la verdad se vuelve subjetiva. La bondad se vuelve subjetiva. Es que a mí me parece, no, a mí me parece. ¿Se acuerdan del árbol del conocimiento del bien y el mal? Ese es el origen del pensamiento posmoderno, queridos. ¿Ah? Ese es el origen, ¿no? ¿Y cuál fue la tentación? Serás como Dios y podrás discernir el bien y el mal. ¿Es que acaso no discernían el bien y el mal ellos? Claro que sí lo discernían. O sea, ¿que Dios creó estúpidos? No. Ellos sabían que era bueno y que era malo. La tentación radicaba en que ellos podían ser como Dios definiendo lo que está bien y lo que está mal. Sacaron a Dios de la ecuación y Dios, bueno, y Dios dijo, ¿saben qué? Me sacaron de la ecuación. Ok, te respeto. Pero por eso vas a morir. Porque la única vida está en Dios. Lo único bueno está en Dios. Y fuera de Dios nosotros no somos nada. Realmente somos polvo de estrella, como dicen por ahí. Popó de estrella. Entonces, ¿tiene sentido ser bueno y ser malo sin la cosmovisión cristiana? No, tú puedes ser como quieras. Es más, puedo decir, no, está bien violar niños. Y ustedes me dirían como, ¿usted qué le pasa? ¿Está como enfermo? Pues que es así. Yo creo que eso es bueno. Yo creo que eso está bien. Y tú crees, no, eso está mal. ¿Quién tiene la razón? El origen. Y ahí es donde volvemos al origen de todas las cosas. El origen es Dios. Una cosa es buena o es mala, no porque nosotros la hayamos definido, sino porque Dios es bueno. Todo parte de la naturaleza de Dios, el origen. Curiosamente hoy estaba pensando así, filosofando conmigo mismo. A veces yo me caigo mal, ¿sabían? Pero pues bueno, ahí charlamos. Y sí, ustedes saben, a mí no me gusta escuchar mis predicaciones. Yo no sé ustedes cómo me aguantan, porque yo veo por internet, es como, ay, esa voz me fastidia, como, cállese. ¿Ah? Pero bueno, ahí ya les abrí mi corazón. Y estaba hablando, ¿no? Y estaba pensando y hablando conmigo mismo. Y el Señor metió su cucharada, gloria a ti, Señor. Estaba hablando y me decía a mí, como, usted es muy guapo. No, mentira, no. Decía como, Señor, ¿por qué se ríe? ¿Ah? Muy bonito. No era chistoso. No, mentira. Estaba hablando conmigo mismo, ¿no? Y bueno, me preguntaba, Señor, ¿por qué algunas personas te buscan más? Y yo no es que te busque tanto, porque pareciera que esas personas están diseñadas diferentes a mí, ¿sí? Y ojo con esta pregunta, no sé si usted se ha preguntado esto, pero ¿qué tienen los generales de Dios que yo no tenga? Porque esas personas son así tan santas y tan entregadas, tan disciplinadas, y yo no soy así. Esta pregunta tiene una premisa de fondo. Ojo con esto. Estoy queriendo decir que Dios me diseñó así y Él me trabajó así. Y si yo no busco a Dios, no es por culpa mía. Es por culpa de Él. No sé si usted se ha hecho esa pregunta. Hombre, pero o sea, que le han de comer al pastor, ese no se la pasa buscando a Dios y yo quiero hacer como Él, pero me da una pereza. ¿Usted alguna vez se ha preguntado eso? ¿Por qué? Porque yo soy como soy.
Y me estresa, me estresa. Yo veo los grandes generales de Dios, yo veo, digamos, a Smith Wigglesworth, hombre de oración. El padre Nash, ¿sí conocen al padre Nash? Es el que trabajó con, ¿cómo? Charles Finney. Trajeron un avivamiento allá en Nueva York. Una cosa re loca. Y el padre Nash tenía algo interesante, ¿no? Él cada vez, antes de que Charles Finney fuera a predicar un lado, él iba antes y él preparaba todo el terreno en oración. Y algo curioso tiene con el avivamiento en Nueva York, y es que ese avivamiento fue el que trajo fruto perdurable, el avivamiento que trajo más fruto y perdurable. De las 100 personas que evangelizaron, como el 80% perseveró. Los demás avivamientos fueron como ¡wup! Pero ese avivamiento perduró y las personas perduraron en la fe por la oración del padre Nash. Alguien le preguntaba a Charles Finney, oiga, ¿cómo es Daniel Nash? Y el hombre decía algo interesante, decía, como todo buen hombre de oración, no dado a las palabras. O sea que una persona que habla mucho es porque ora poco. Yo hablo mucho, Señor. ¿Ah? Entonces, ¿y yo por qué le estás diciendo eso? Ay, se me olvidó. Bueno, sí. Entonces, yo estaba, pero porque yo no soy como el padre Nash. Yo, ¿por qué? O sea, Señor, tú me diseñaste. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí, Señor? Por favor, explica. Entonces venía hablando y creo que era el Espíritu Santo, ¿no? Me empezó a hablar. Lo que eres ahorita, tú no eres mi diseño original. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Espérame, ¿cómo? Fíjate bien, si Adán y Eva no hubieran caído, ellos hubieran multiplicado, ¿cierto? Y multiplicado por generaciones hasta llegar a ti. Ese diseño fue el original para ti. Ese es el tú original, este es el Daniel original. Porque tú eres diferente al Daniel original, porque estás atado en pecado. Yo veo al Daniel original, al que yo formé. Y obviamente por la naturaleza pecaminosa sé el sentido original de quién soy yo. Cuando yo volví a Cristo, porque eso es volver a Cristo, ¿no? Porque estuve de Dios, en la eternidad de Dios, y a Dios vuelvo, ¿no? Cuando volví a Cristo, se empezó a arreglar mi diseño. Y empecé a pensar cómo debería ser el original Daniel. ¿Cómo debería ser el original Daniel? Lo que dice la palabra de Dios. Entonces empiezo a actuar conforme al original que debería ser yo, no lo que dicta el mundo. No sé si es claro lo que estoy diciendo. Entonces todo el mundo tiene esa lucha con el pecado, con la maldad. Y cuando conocen a Cristo no significa que esa lucha se haya desvanecido. Significa que tienes que ser más consciente del original que eres. Sí, esperen, sí me hice entender, ¿sí? Se supone que tienes que ser más consciente de la identidad que te dio Dios. Ese es el original. Ponle tu nombre. ¿Por qué causa no eres como ellos? Porque yo los diseñé con diferente personalidad, pero los diseñé y originalmente debía ser así. Por causa del pecado te corrompiste, pero ahora tienes que volver al original y eso es cuestión tuya. ¿Qué vas a hacer, hijo? Señor, así funciona. De hecho, la travesía cristiana es una travesía de volver al original, al plan de Dios para tu vida. Cada uno tiene un plan de Dios, ¿no? Entonces, acá responde mi pregunta acerca del origen. Yo vengo de Dios. Yo vengo de Dios. Él me diseñó totalmente diferente. El ser humano es un puente, ¿no? Ustedes saben bien, entre lo físico y lo espiritual, ¿no? ¿Por qué causa? Porque Dios nos hizo del polvo, como los animales. Dios los formó del polvo. Pero algo diferente de los animales es que Él sopló en nosotros su espíritu. Y fue el hombre un ser viviente. Si no hubiera soplado su espíritu, nosotros seríamos animales. Y esto no es una apologética a la evolución, ¿no? Simplemente
significa que nosotros somos administradores de esta parte física, porque somos parte de esta parte física, pero con la naturaleza de Dios. Nosotros somos los únicos seres vivos que tienen la naturaleza de Dios. Y ojo, porque aquí empieza nuestro significado. Primera pregunta, ¿de dónde vengo? Segunda pregunta, ¿qué soy? ¿Qué significo? O sea, ¿qué es lo que soy? Y eso de qué es lo que soy viene de la imagen que Dios ha puesto en mí. O sea, soy la imagen y semejanza de Dios. Miren lo que, acá tengo algo interesante. Dice, hay verdad en todo ser humano, más allá del cristianismo, porque el ser humano, a pesar de su distorsión y de ser alguien roto, conserva la imagen de Dios, sea cual sea su creencia, y este es el fundamento de los derechos humanos. ¿Saben de dónde empezó los derechos humanos, no? Al reconocer que el ser humano tiene la imagen y semejanza de Dios. De ahí empezaron los derechos humanos, de una cosmovisión cristiana, judeocristiana. De hecho, nosotros somos los que somos por una cosmovisión judeocristiana que vino acá a Latinoamérica. Ustedes saben que hay una diferencia muy grande entre Oriente y Occidente, ¿no? Alguien decía, el mundo no es plano, el mundo es inclinado. ¿Qué significa eso? Que nosotros, gracias a nuestra cosmovisión, podemos hablar en contra de esa cosmovisión que nos hizo. Pero váyase usted a Oriente Medio y hable en contra de esa cosmovisión. Usted lo pueden llegar a apedrear, ¿no? Pero ellos sí tienen la libertad de hablar en contra de la cosmovisión que nos hizo a nosotros libres. ¿Sí? El mundo está inclinado. ¿Sí ven lo que implica la cosmovisión, no? Todo eso empieza por una manera de pensar conforme a nuestra cosmovisión judeocristiana. ¿Saben que ahorita hay feministas y toda esa locura y ateos por la cosmovisión judeocristiana? ¿Usted sabía que ahorita somos lo que somos por la cosmovisión judeocristiana? Estados Unidos se cimentó bajo bases judeocristianas. Puritanos llegaron allá y no, esta tierra es para el Señor, y fueron una potencia, y digo fueron porque ya van en declive. Estados Unidos, como decía el hombre de los Simpson, mi vieja mula ya no es lo que era. ¿Saben por qué? Porque están golpeando a sus antecesores. Hay un filósofo, ¿cómo es que se llama este filósofo? Yo no vine a predicarles filosofía, pero quiero resaltar un punto que se llama Ortega y Gasset. No, es un español, ¿no? Él hablaba acerca de la rebelión. No sé si han escuchado un libro que se llama La rebelión de las masas, ¿no? La rebelión de las masas. Entonces, ¿qué es la rebelión de las masas? Es un hombre que es masificado por todo su contexto, ¿no? Y es ese hombre que niega que está encima de hombros de los generales, de los grandes, de los poderosos. Rompen su descendencia. Y ahorita estamos viviendo en la época de las masas. Eso lo decía este hombre Agustín Laje, no sé si ustedes han escuchado de él. Ahorita la gente no se da cuenta que venimos sobre los hombros de grandes generales, y generalmente ellos son cristianos con una idiosincrasia judeocristiana. Entonces, fíjense en esto. Estábamos hablando ahorita de espiritualidad de mercadeo. Ahorita tú puedes formar tu espiritualidad como quieras, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo hoy en día, pero ninguna de esas cosmovisiones armadas al azar satisface como la judeocristiana. Ojo con esto, el significado está intrínseco en nosotros mismos porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Venimos de Él. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hay vida después de la muerte? Por supuesto que sí. Entonces, resolviendo esta pregunta, determinará cómo nos vamos a comportar. ¿Qué dice todas las religiones? Las religiones dicen, por ejemplo, ustedes van a la cosmovisión, no sé, budista, ¿no? Entonces, que es una cosmovisión atea, ¿no? Y dicen como, bueno, ¿sabes qué? Va a haber un momento en tu vida en que tú, dejando a un lado las cuestiones terrenales, mundanas, y siguiendo las 10 nobles leyes, así se llama, vas a llegar a un estado que se llama nirvana, donde vas a ser uno con el universo.
Entonces, ¿qué tienes que hacer para llegar a ser uno con el universo? Pórtate bien. ¿Sí ves? Pórtate bien. ¿Qué dice la cosmovisión, no sé, islámica, por ejemplo, musulmana? Dice que tus obras buenas van a pesar sobre tus obras malas, ¿cierto? Entonces, entre más hagas obras buenas y entre más ejerzas la yihad, que es la guerra santa, y entonces entre más no sé, muchos musulmanes dicen que no, realmente esos musulmanes que matan gente están en contra de lo que ellos son. Pero es que ustedes leen el Corán en la sura creo 26, si no me acuerdo, si no estoy mal, alguien me corrija si es musulmán. Dice que lo de la guerra santa es algo que debe hacerse, que Alá odia al pecador. Y que es importante, o que se conviertan o que se mueran. Entonces por eso ellos explotan. Entonces, siguiendo con esa línea de pensamiento, esa cosmovisión, pues claro, yo me voy a explotar, yo me voy a inmolar con una mano de gente, con los impuros, porque claro, voy al cielo, eso vale como por 1.000.000 de obras buenas, entonces tengo el cielo asegurado. Es una ganancia por obras, ¿sí ven? Si ustedes van a esa cosmovisión en la que nosotros nacimos, muchos de acá nacieron católicos, ¿no? Que decía, más o menos tergiversando la cosmovisión judío-cristiana, que entre más hagas buenas obras, como que ya tienes el cielo asegurado, ¿no? Salió algo hace unos años es hace unos siglos, que se llama la Santa Inquisición, ¿no? Si tú pagas, la Santa Inquisición, las indulgencias, si tú pagas, pues tú tienes la salvación asegurada. Y si tú te portas bien, y si tú subes Monserrate de rodillas o con frijoles en los zapatos, porque esa es nueva, yo no me la sabía. Se meten frijoles en los zapatos y frijoles cocinados no. No, meten la pepa y suban. No, es que ¿qué está haciendo? Porque se martiriza así. No, porque es que voy a agradar más a Dios. ¿Cuál es la cosmovisión judío-cristiana y qué es lo que propone? Está diciendo, hey, tú estás mal. Y esto es un pequeño paréntesis, y allá donde nos ven, para todas las personas que creen que portándose bien va a ganar el favor de Dios. No es así, querido. No es así. Tú porque te portes bien no vas a ganar el cielo. Así no funciona. Incluso hay muchos cristianos que siguen pensando así, incluso nacidos de nuevo. No sé si a usted le ha pasado que usted hace una cosa mala y cuando viene a la iglesia como que no se siente con ganas de cantar a Dios. ¿Sí? Es como, Pero digamos que usted se portó bien en todo el día. Usted como que la va como, me siento re bien, que yo no sé, qué chévere, ¿no? Porque todavía tenemos ese lastre. Porque todavía no hemos comprendido que en verdad es por gracia. Es por gracia por medio de la fe, y esto no es de vosotros, esto es don de Dios. ¿Sí? Usted es salvo es porque a Él le plació salvarlo y porque usted creyó en Él. Punto. No sé si usted es consciente de eso, que toda su vida es por gracia. Así funciona el Evangelio. El Evangelio es, hey, querido, estás mal y te vas a ir al infierno. Por más obras buenas que hagas, por más de que subas Monserrate, por más de tantas cosas, no, que es de comer a los pobres, que yo no sé, que eso es cuántos, es que, no puedes. Y la única forma es que yo vaya y muera por ti, y tú me recibas como Señor y Salvador, porque yo resucité y estoy sentado a la diestra del Padre. Es la única forma de ser salvo. ¿Por qué te sientes bien cuando te portas bien y te crees merecedor de muchas cosas? ¿Sí? Hay un versículo por allá, Pablo lo decía como, ¿por qué te jactas como si no hubieras recibido lo que tienes? Todo lo que tú tienes es por gracia. La vida la que tienes es por gracia. Amigo, si tú estás vivo es por gracia. Y si tú recibes las promesas de Dios es por gracia, por medio de tu fe, que tiene que ser activada. Ese es el planteamiento de la cosmovisión judío-cristiana. Estás fregado a menos que creas en mí. Diferentísima a cualquier cosmovisión que ustedes encuentren. Esta es la diferencia. Hay muchas personas que dicen, es que no importa la religión en la que tú estés. No importa, siempre que la verdadera religión, ¿sabes cuál es? Hacer bien al prójimo. ¿No han visto ese meme en Facebook? Que dice, no importa la religión en la que está, la verdadera religión es hacerle bien al prójimo. Falso. Eso no es tan así. No todas las religiones son iguales. Hay muchas personas, todos los caminos conducen a Roma. Error.
Yo no quiero ir a Roma, yo quiero ir al cielo. Entonces, esta es la diferencia. Las personas piensan, no, es que todas las religiones son iguales, nada más que difieren en ciertos aspectos. Eso es falso. Todas las religiones son diferentes, que se parecen en ciertas cosas, pero todas las religiones son diferentes. Todas las cosmovisiones que ofrece una cultura son diferentes. Tú no puedes decir que un islámico es salvo si no ha puesto su confianza en Cristo, punto. Llámese como quiera, ¿sí? A mí me dicen, ¿usted es cristiano evangélico? A mí, dígame cómo se le dé la real voluntad. Yo simplemente creo en Cristo como Señor y Salvador. Y yo sé que si usted no ha creído en el Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador, tú tendrás que dar cuenta por tus actos delante de Dios. Ese es el planteamiento de la cosmovisión judeocristiana. ¿A dónde voy? Y dependiendo de eso, ¿cómo me comporto? ¿Cómo debería comportarse un cristiano? Pues como lo que es. Si ya fuimos al origen, pues compórtate como lo que ya eres. Ay, es que tengo que esforzarme para portarme bien. No, querido, tienes que volver a la mirada a Cristo, el autor y consumador de tu fe. Él es la gracia y de su gracia tú te puedes portar bien. Ojo, ¿qué es lo que dice el Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que está diciendo últimamente? Yo soy la vid y ustedes son las ramitas. Si ustedes están separados de mí, no van a llevar fruto, querido. No van a llevar fruto. No van a llevar fruto. ¿Y qué significa estar pegado a Él? Tener la vista en Él, tener la vista en Cristo, tener la vista en Cristo. ¿Alguien habló acerca de portarse bien? Hombre, porque es que si tú ves a Cristo, tú te portas bien automáticamente. Pero si tú quieres portarte bien sin Cristo, estás fregado, querido. No lo vas a lograr. Y bueno, y muchas personas piensan que todavía están peleando, ¿no? Como que no, pero incluso vienen a la iglesia y son los mejores cristianos, pero en su corazón saben que son buenas personas. Creen que son buenas, se creen buenas personas. No, pues sí, Cristo, no, chévere, y yo le canto y yo todo, pero en su corazón saben que creen saber que son buenas personas, no son salvas. Porque todavía no han visto a Cristo, no han tenido la necesidad de ver a un creador, de ver a un salvador, perdón. No han visto la necesidad, por ende no son salvas. Por más bueno que seas, por más de que llenes esa cajita de diezmos, por más de lo que hagas, por más altruista que tú seas, no eres salvo, no eres salvo. Por más de que cantes en la alabanza, no eres salvo si tú no has puesto tu confianza en Cristo. Punto. ¿Y saben cómo se da cuenta una persona que es mala? Cuando trata de ser buena. Para las personas que creen que son muy santas y que no necesitan a Cristo, pero se llenan la boca diciendo, Cristo, Cristo, yo soy cristiano. Intenta un día o por lo menos una semana sin decir mentiras, sin pensar mal de la gente, sin desear la mujer de tu prójimo. Inténtalo. ¿Qué tan buena persona eres? Porque saben, nosotros somos buenas personas en comparación con Hitler y con Stalin y con Mao Zedong y con muchas cosas. Pero cuando nosotros nos comparamos con Cristo, espere. ¿Cómo? No puedo creer que esté tan picho. No puedo creer que yo esté así. Yo sé que esto no es una predicación evangélica, ¿no? Sin embargo, pues a las personas que nos están viendo, espero que nos estén viendo y que vean muchas personas. Si Dios te está hablando, no hagas oídos sordos. Entonces, esta cosmovisión responde al origen, al significado, al destino y cómo debo comportarme. La cosmovisión judeocristiana que tú tienes. Y déjame decirte algo, no fue impuesta por sangre y carne. Es lo que decía Pablo. No fue impuesta por sangre y carne, yo lo recibí en mismo Jesús. Así como ustedes son salvos por encontrarse a Jesús y no con encontrarse con una iglesia, ni encontrarse con una religión. No lo recibiste de sangre y carne. Ahora, estudiando esta cosmovisión, tú puedes analizar las cosmovisiones. Miren lo que dice, yo voy a leer, esperen, se me bloqueó. ¿Y saben qué? Acompáñenme. ¿Tiene su Biblia? ¿Quién tiene Biblia física? ¿Todavía existe la Biblia física? Qué bueno, saquen sus Biblias.
Yo amo la Biblia física porque uno la puede rayar. En cambio la otra pues uno la raya, pero pues no es divertido. Pero si usted tiene Biblia digital, sáquela. Mire lo que dice 2 de Corintios, capítulo 2. Perdón, 1 de Corintios capítulo 2, versículo 11. ¿Listo? Vamos a leer del 11 al 16. Póngale atención, ¿listo? Póngale mucha atención. ¿Alguien está aprendiendo algo acá? ¿Sí? Qué bueno, me alegra. Para los que dicen amén y para los que no, pues espero que aprendan. Miren lo que dice el versículo 11, dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero ojo con esto, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se ha de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas ustedes tienen la mente de Cristo. ¿Y qué significa eso de tener la mente de Cristo? Tienen la cosmovisión que Él tiene. Tiene la manera de pensar que Él tiene. Hombre, miren, si ustedes comparten esta cosmovisión, déjenme decirle algo. La verdad es exclusiva, ¿sí? No existe como, existe la verdad y todos somos amigos. No, eso no funciona así. La verdad por sí misma es exclusiva. ¿Qué significa? Que está la verdad y lo demás es mentira. ¿Cómo dirían por ahí? Esto es la verdad, lo demás es loma. ¿Sí? Así, bueno. Esto es verdad y lo demás no existen las medias mentiras, las medias verdades, ya eso es mentira. Y si ustedes combinan algo de verdad con algo de mentira, eso ya es mentira, punto. ¿Sí? No existe como, es una media verdad, es una mentirita blanca. No, eso es mentira, punto, lo demás es verdad. Escuchen, la verdad es exclusiva. Y porque tú estás en la verdad, deberías estar diametralmente en contra de ciertas ideologías que se están levantando. Y no solo eso, sino que tendrías que luchar contra ellas. Yo no consigo, perdón, me emociono, pero yo no consigo un cristiano que esté a favor del aborto. Pero es que usted no entiende el problema. Yo no consigo un cristiano que esté a favor del aborto. Porque lo dice la palabra. ¿Qué dice en qué? ¿Qué dice en el Salmo 139, 16? ¿Alguien se lo sabe de casualidad? Mi embrión vieron tus ojos. No, pero es que podríamos definir que eso todavía no es humano. ¿Sí ven? Eso es una cosmovisión del significado. Es una manera de pensar. Ellos detrás de eso tienen una cosmovisión. Dejemos a un lado la agenda diabólica que está detrás de todos esos movimientos, del LGBTHIJK y todas esas cosas, y del aborto y de la pedofilia y de todas esas cosas. Dejemos a un lado esa agenda diabólica porque existe, sí, existe. Pero por un momento analicemos la idiosincrasia, la cosmovisión que está detrás de eso. ¿Qué significa el ser humano para ellos? Pues cualquier persona que tiene raciocinio, que puede racionar por sí mismo, o sea, los bebés no, o sea que las personas que están en estado vegetativo no. Cualquier persona que tiene sus sentidos activos, o sea, un bebé no puede, no, entonces no se le considera humano, no, o sea que una persona con anestesia tampoco es humana. Pero es que la anestesia es momentánea. Sí, pero la gestación también es momentánea, ¿no? Entonces uno dice, ¿en qué punto ellos definen a la humanidad? ¿Y en qué punto le dan el significado de humano?
No, es que cuando nace, cuando sale, es que mágicamente acá es un feto, es una masa, pero acá ya es humano. Déjenme decirle algo, y es que la gente es más... ¿Saben qué voy a llamar? Y no se sienta, bueno, si usted cree que es una palabra fuerte, pero esta generación es una generación idiota. ¿Y saben qué significa la palabra idiota? Desconectado de la realidad. Eso significa idiota. No es que ahorita vaya y le salga y le diga a todo el mundo, usted es un idiota. No, pero idiota es una persona que está desconectada totalmente de su realidad. Y esta es una generación idiota. Idiotizados, y ahora se creen dioses y pueden definir qué es el humano, qué es lo que está bien y lo que está mal. Y si tú tienes tu verdad, está bien, yo tengo mi verdad. Y si tú estás en contraposición conmigo, entonces eres un intolerante. Ay, no le sabe a cacho esa, o sea, no sabe como esa palabra intolerancia que tanto usan con los cristianos. Es que confundieron la intolerancia, la confundieron con la discrepancia de ideas. Y no es así. Para que haya tolerancia tiene que haber discrepancia de ideas. O si no, ¿cómo se le podría llamar tolerancia? Si tú piensas diferente a mí, ¿cómo te va a tolerar? Pues nada, diciendo, ¿tú eres intolerante? No, eso no es tolerancia, eso es estupidez. Ay, me emociona este tema, y es que me dan ganas de ir a unos progres. No, mentira, no, yo también hablo de los no, pero pues, ¿qué? ¿Sí ven? Entonces eso pasa por no conocer bien nuestra cosmovisión. ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? ¿Quién define las cosas? ¿Quién le da el significado? Es Dios. Nosotros somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Esa criatura es imagen y semejanza de Dios. Y si tú la quiebras, no, es que usted no entiende el contexto. Generalmente las personas que son progres lo que hacen es tomar un caso específico como para, ¿sí? Como, uy, es que fue violada y tras el hecho el niño va a nacer con deformidades. No, ustedes le inventan el caso más caso de los casos, para aprobar el aborto. Así ve, entonces uno queda como, ay, sí, tienes razón. Entonces por eso podemos hacer legal el aborto. Sí, claro. Ay, no, eso no funciona así, queridos. Lo que ellos quieren hacer es darle rienda suelta a sus deseos, a sus pasiones, que van con su idiosincrasia. Pero déjenme decirle algo, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Me inspire. Yo creo que mi mamá debe estar viendo esa predicación. Bueno, listo. Entonces, ya para finalizar, en verdad yo tendría mucho que hablar de eso. Hay cosas por las cuales tú deberías estar diametralmente opuesto. ¿Por qué hablamos de esto? Porque va a haber un momento en el que toda esa sopa de masas van a golpear nuestra iglesia. Saben, a unos días, no sé si usted ha escuchado el caso de Max Lucado, ¿no? Un autor súper famoso de libros, y lo digo con nombre propio. Resulta que él dio un sermón hace 16 años, 17 años, en el 2004, en contra del lobby gay. Que los homosexuales, no. Este año recibí una carta de un progre, de un gay, que lo ofendió y que le solicitó el favor de que se disculpara por decir que la homosexualidad es pecado. Es que es pecado. Si alguien llega a ver este video, como diría por ahí un amigo, si el mundo presiona, yo presiono mucho más. Y agárrense. Entonces el hombre dijo como, entonces hizo una carta disculpándose. No, qué pena, que yo no sé, que todos somos hijos de Dios, también los gays. ¿Sí ven? Eso es una minoría, realmente es una minoría que se está acercando cada vez más. Y si ustedes no son conscientes de la cosmovisión que tienen,
del pensamiento conforme a las Escrituras, porque no son pensamientos implantados por el pastor o por mí o por Miguel. Esto es de la Biblia, esto es Cristo, que se reveló de muchas maneras y de muchas formas, sigue hablando. Eso es lo que dice Hebreos 1. Él sigue hablando, habló a través de los profetas, habló a través de tantas cosas, y hoy en día está hablando por su Hijo, por medio de su Hijo. Y si no son conscientes de eso, va a llegar un día el que vas a decir: sí, tienes que cimentarte. Y este es el momento que tú tienes que prepararte. Va a significar un esfuerzo de parte tuyo. Hay muchos cristianos que no están interesados en el estudio, pero es que más que nunca se tiene que levantar un movimiento apologético que haga defensa de la fe. Y no solo eso, que haga cara. Imagínense las personas que no han hecho, imagínense las personas que han hecho cara contra todo lo que se está levantando, que no se hubieran levantado en Colombia. ¿Usted cree que me dejarían en este momento predicar sobre el homosexualismo en contra o en contra del aborto sin que me lleven a la cárcel? Ha sido por personas que se han levantado. Y saben, una cosmovisión se cambia, se puede cambiar. Pregúntenle a Pablo, a Saulo, ¿no? Él cambió su cosmovisión así, ya, ¡pum! Y usted puede hacer cambiar la cosmovisión de cualquier persona en el ámbito en el que usted esté. Pero ojo, eso te va a requerir esfuerzo. Y no solo esfuerzo, ¿saben qué? Estudien o no estudien, métanse con Dios, porque Él tiene el poder para transformar las vidas. Y mantente firme en la fe, firme, por favor, por lo que más quieras. He escuchado tantos tweets de muchos cristianos que: ay, pero es que no importa lo que tú sientas, Dios, somos todos hijos de Dios. No, no es así, querido, no te engañes. No todos somos hijos de Dios. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Los demás, suena triste, pero es verdad, porque Él no vino al mundo a condenar al mundo, sino que para que el mundo fuera salvo por medio de Él. ¿Sí? A los que creen en Él son salvos, pero los que no han creído en Él, sigan con su línea de condenación. Sigan, ahí van. Y nosotros tenemos que meternos en esa línea, como decir: basta ya, hasta aquí llegas, tienes que conocer a Cristo. Ese es nuestro trabajo. Póngase de pie, hágame el favor. Hay una manera congruente de comportarte en este siglo. Eso significará que muchas veces te van a echar en un hueco de fuego, ¿no? En un horno de fuego, o con leones. No sé si estás preparado para la persecución, pero si tú no te levantas en este momento, más vale que te prepares para una persecución. Y no quiero asustarlos. De hecho, la persecución es buena, trae avivamiento. No quisiera llamar a persecución, pero Dios hará lo posible para. Cierra sus ojos ahí donde está. Bueno, Padre del cielo, soberano Dios, gracias por la oportunidad de estar acá otra vez, Señor. Ay, eres tan bueno, Señor. Es que si ellos te conocieran, si ellos vieran realmente, si ellos vieran lo maravilloso que eres, Padre, yo te pido que tú afirmes nuestros corazones, Señor. Que nuestra razón sea afirmada en tu palabra. Tu palabra dice que nosotros debemos amarte con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas. Por favor, ayúdanos a afirmarnos y a ser punta de lanza en medio de esta generación tan idiotizada, Señor. Es mi petición el día de hoy, Señor. Te amo con el alma, te amo con mi ser. Y yo sé que todo joven que está acá te ama con todo el corazón. Gracias, Padre. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Gracias.